Ave María Purísima, sin pecado concebida. Memorias de la hermana Lucía. Segunda memoria. 2. Las apariciones. 1. Manifestaciones en 1915. Así pues, llegué a mis 7 años. Mi madre determinó que comenzase a guardar nuestras ovejas. Mi padre no era de esa opinión, ni mis hermanas tampoco. Querían para mí, por el afecto particular que me tenían, una excepción, pero mi madre no cedió. Es como todas, decía ella. Carolina tiene ya 12 años, por lo tanto puede ya comenzar a trabajar en el campo, o aprender a hilar, o tejer, o coser si lo quiere. Así me fue confiada la guarda de nuestro rebaño. Esto es en 1915. La noticia de que yo comenzaba mi vida de pastora se extendió rápidamente entre los pastores y casi todos vinieron a ofrecerse para ser mis compañeros. A todos les dije que sí y con todos hice planes para ir a la sierra. Al día siguiente la sierra estaba repleta de pastores y rebaños. Parecía una nube que la cubría. Pero yo no me encontraba bien en medio de tantos gritos. Escogí, pues, entre ellos 3 para que fueran mis compañeras y sin decir nada a los demás escogimos unos pastos apartados. Las 3 que escogí eran Teresa Matías, su hermana María Rosa y María Justino, todas ellas interrogadas por el padre Cóndor, que confirmaron las apariciones de Lucía más tarde. Al día siguiente nos fuimos con nuestros rebaños a un monte llamado Cabezo. Nos dirigimos a la falda del monte que quedaba mirando al norte en la ladera del sur de este monte, y allí quedan los Baliños, que vuestra excelentísima ya debe conocer por el nombre. Y en la ladera que mira a la saliente está la roca de la que ya hablé a vuestra excelentísima y reverentísima en el escrito sobre Jacinta. Subimos con nuestros rebaños casi hasta la cima del monte. A nuestros pies quedaba una extensa arboleda que se extiende en las llanuras del valle, olivas, robles, pinos, encinas, etc. Al llegar al mediodía comimos nuestra merienda y después invité a mis compañeras a que rezasen conmigo el rosario, a lo que ellas se unieron con gusto. Apenas habíamos comenzado cuando delante de nuestros ojos vimos como suspendida en el aire sobre un arbolado una figura como si fuera una estatua de nieve que los rayos del sol volvían como transparente. ¿Qué es aquello?, preguntaron mis compañeras, medio asustadas. No lo sé. Continuamos nuestro rezo, siempre con los ojos fijos en dicha figura que, en cuanto terminamos, desapareció. Según mi costumbre, tomé la decisión de callar, pero mis compañeras, en cuanto llegaron a casa, contaron lo sucedido a sus familias. Se divulgó la noticia y un día, cuando llegué a casa, me interrogó mi madre. Oye, dicen que viste por ahí no sé qué. ¿Qué es lo que viste? No lo sé. Y como no me sabía explicar, añadí. Parecía una persona envuelta en una sábana. Y queriendo decir que no lo pude ver las facciones, dije, no se le conocían ojos ni manos. Mi madre terminó con un gesto de desprecio diciendo, tonterías de niños. Estas apariciones poco claras del ángel tenían, tal vez como fin, preparar a Lucía para el futuro. Pasado algún tiempo volvimos con nuestros rebaños a aquel mismo sitio y se repitió lo mismo de igual manera. Mis compañeras contaron de nuevo lo acontecido y lo mismo sucedió pasado otro espacio de tiempo. Era la tercera vez que mi madre oía hablar fuera de casa de estas cosas sin yo haber dicho palabra en casa. Me llamó entonces, ya poco contenta, y me preguntó, vamos a ver qué dice la gente que ves por allí. No lo sé, madre mía, no sé lo que es. Pues varias personas comenzaron a burlarse de nosotras y como yo desde mi primera comunión me quedaba abstraída por algún tiempo, recordando lo que había pasado, mis hermanas con algo de desprecio me preguntaban, ¿estás viendo a alguien envuelto en una sábana?
Estos gestos y palabras de desprecio afectaban mucho a mi sensibilidad, pues yo solamente estaba habituada a muestras de cariño. Pero esto no era nada. Lo que pasaba es que yo no sabía lo que el buen Dios me tenía reservado para el futuro. 2. Apariciones del ángel en 1916. Por este tiempo, Francisco y Jacinta pidieron y obtuvieron, como ya conté a vuestra excelentísima y reverentísima, permiso de sus padres para comenzar a guardar sus rebaños. Dejé pues estas buenas compañeras y las sustituí por mis primos Francisco y Jacinta. Entonces acordamos pastorear nuestros rebaños en las propiedades de mis tíos y de mis padres para no juntarnos en la sierra con los otros pastores. Un bello día fuimos con nuestras ovejas a una propiedad de mis padres situada al fondo de dicho monte, mirando al saliente. Esta propiedad se llama Chousabella o Bella. Alrededor de media mañana comenzó a caer una lluvia muy fina, algo más que orvallo. Subimos a la falda del monte seguidas por nuestras ovejas buscando un resguardo que nos sirviese de abrigo. Fue entonces cuando por primera vez entramos en nuestra caverna bendita. Queda en medio de un olivar que pertenece a mi padrino Anastasio. Desde allí se ve la pequeña aldea donde nací, la casa de mis padres, los lugares de Casa Vela y Eira da Pedra. El olivar, perteneciente a varios dueños, continúa hasta confundirse con esos pequeños lugares. Allí pasamos el día, a pesar de que la lluvia había cesado y el sol había reaparecido, hermoso y claro. Comimos nuestra merienda, rezamos nuestro rosario, y no recuerdo si no fue uno de aquellos rosarios que solíamos rezar cuando teníamos ganas de jugar, como ya dije a vuestra excelentísima y reverentísima, pasando las cuentas y diciendo solamente las palabras Padre Nuestro y Ave María. Terminado nuestro rezo, comenzamos a jugar a las chinas. Había poco tiempo que jugábamos cuando un viento fuerte sacudió los árboles y nos hizo levantar la vista para ver lo que pasaba, pues el día estaba muy sereno. Vemos entonces que desde el olivar, que fue la primera aparición del ángel, se dirige hacia nosotros una figura de la que ya hablé. Jacinta y Francisco aún no la habían visto, ni yo les había hablado de ella. A medida que se aproximaba íbamos divisando sus facciones. Era un joven de unos 14 o 15 años, más blanco que la nieve. El sol lo hacía transparente, como si fuera de cristal, y de una gran belleza. Al llegar junto a nosotros dijo: No temáis, soy el ángel de la paz. Rezad conmigo. Y arrodillándose en tierra, dobló la frente hasta el suelo y nos hizo repetir por 3 veces estas palabras: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Después, levantándose, dijo: Rezad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Sus palabras se grabaron de tal forma en nuestras mentes que jamás se nos olvidaron, y desde entonces pasábamos largos ratos así, postrados, repitiéndolas muchas veces hasta caer cansados. Entonces les recomendé que era preciso guardar silencio, y esta vez, gracias a Dios, me hicieron caso. Pasado bastante tiempo, hasta la segunda aparición, en un día de verano en que habíamos ido a pasar el tiempo de siesta a casa, jugábamos al lado de un pozo que tenía mi padre en la huerta, a la que llamábamos Arneiro. En el escrito sobre Jacinta también hablé ya a vuestra excelentísima de este pozo. De repente vimos junto a nosotros la misma figura o ángel, como me parece que era, y dijo: ¿Qué hacéis? Rezad, rezad mucho. Los santísimos corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios.
¿Cómo nos hemos de sacrificar?, le pregunté. En todo lo que podáis. Ofreced a Dios un sacrificio como acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Pasó bastante tiempo y fuimos a pastorear nuestros rebaños a una propiedad de mis padres que queda en la falda del mencionado monte, un poco más arriba de los Baliños. Es un olivar al que llamábamos Pregueira. Después de haber merendado, acordamos ir a rezar a la gruta que queda al otro lado del monte, para lo cual dimos una vuelta por la cuesta y tuvimos que subir un roquedal que queda en lo alto de la Pregueira. Las ovejas consiguieron pasar con muchas dificultades. Después que llegamos, de rodillas y con los rostros en la tierra, comenzamos a repetir la oración del ángel. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, etc. No sé cuántas veces habíamos repetido esta oración cuando vimos que sobre nosotros brillaba una luz desconocida. Nos levantamos para ver lo que pasaba y vimos al ángel. Esta es la tercera y última aparición del ángel, que tenía en la mano izquierda un cáliz, sobre el cual había suspendida una hostia, de la que caían unas gotas de sangre dentro del cáliz. El ángel dejó suspendido en el aire el cáliz, se arrodilló junto a nosotros y nos hizo repetir 3 veces: Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Después se levanta, toma en sus manos el cáliz y la hostia. Me da la sagrada hostia a mí y la sangre del cáliz la divide entre Jacinta y Francisco. Francisco y Jacinta aún no habían hecho la primera comunión, por eso no consideraron esta como la comunión sacramental. Y entonces dice al mismo tiempo: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Y postrándose de nuevo en tierra, repitió con nosotros otras 3 veces la misma oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad, etc. Y desapareció. Nosotros permanecimos en la misma actitud, repitiendo siempre las mismas palabras, y cuando nos levantamos vimos que era de noche y por lo tanto era hora de irnos a casa. 3. Problemas familiares. Heme aquí, excelentísimo y reverentísimo Señor, llegada al fin de mis 3 años de pastora, de los 7 a los 10. Durante estos 3 años nuestra casa, y casi me atrevería a decir nuestra parroquia, había mudado casi completamente de aspecto. El reverentísimo señor Padre Pena había dejado de ser nuestro párroco. Había sido sustituido por el reverentísimo señor Boichina. Este padre es conocido por el padre Boichina y su verdadero nombre era Manuel Márquez Ferreira, pero falleció en enero de 1945. Este celosísimo sacerdote, al tener conocimiento de las costumbres paganas que existían en la feligresía, de bailes y danzas, comenzó enseguida a predicar contra ello en el púlpito, en las homilías de los domingos, en público y en particular. Aprovechaba todas las ocasiones que se le ofrecían para combatir esta mala costumbre. Mi madre, desde que oyó al buen párroco hablar así,
prohibió a mis hermanas ir a tales diversiones. Y como el ejemplo de mis hermanas arrastró a otras, esta costumbre fue poco a poco extinguiéndose. Lo mismo entre los niños, que como ya dije a vuestra excelentísima y reverentísima en el escrito sobre mi prima, celebraban sus danzas aparte. Hubo alguien que un día le dijo a mi madre: pero hasta aquí no era pecado bailar. Y ahora, ¿por qué viene un párroco nuevo? ¿Y ahora ya es pecado? ¿Cómo se entiende esto? No lo sé, respondió mi madre. Lo que sé es que el señor párroco no quiere que se baile y por lo tanto mis hijas no vuelven a esas reuniones. Con mucho las dejaba bailar algunas cosas en familia porque decía el señor párroco que en familia no estaba mal. En el transcurso de ese periodo de tiempo, mis dos hermanas mayores dejaron la casa paterna por haber contraído matrimonio. Mi padre se había dejado arrastrar por las malas compañías y había caído en los lazos de una triste pasión a causa de la cual habíamos perdido ya algunos de nuestros terrenos. En vida del padre Lucía no se debe exagerar su propensión al vino. No era un alcohólico. En cuanto a sus deberes religiosos, es verdad que durante algunos años no cumplió con el precepto pascual en la parroquia de Fátima, porque no se entendía con el párroco, pero realmente lo hacía en Villa de Nova de Ourem. Mi madre, al ver que escaseaban los medios de subsistencia, decidió que mis dos hermanas, Gloria y Carolina, fuesen a servir. Quedó entonces en casa mi hermano para cuidar los campos que nos quedaban, mi madre que cuidaba de las cosas de casa y yo que pastoreaba nuestro pequeño rebaño. Mi pobre madre vivía sumergida en una profunda amargura y cuando por la noche nos juntábamos los tres en el hogar, esperando a mi padre para cenar, mi madre, al ver los lugares de sus otras hijas vacías, decía con una profunda tristeza: Dios mío, ¿a dónde fue a dar la alegría de esta casa? E inclinando la cabeza sobre una pequeña mesa que tenía a su lado, lloraba amargamente. Mi hermano y yo llorábamos con ella. Era una de las escenas más tristes que he presenciado. Y yo sentía el gozo desgarrado, el corazón desgarrado de tristeza por mis hermanas y por la amargura de mi madre. A pesar de ser niña, comprendía perfectamente la situación en que nos encontrábamos. Recordaba entonces las palabras del ángel: sobre todo, aceptad sumisos los sacrificios que el Señor os envía. Me retiraba entonces a un lugar solitario para no aumentar con mi sufrimiento el sufrimiento de mi madre. Este lugar era ordinariamente nuestro pozo. Allí, de rodillas, de bruces sobre las losas que lo cubrían, juntaba a sus aguas mis lágrimas y ofrecía a Dios mis sufrimientos. A veces Jacinta y Francisco venían y me encontraban así entristecida, y como yo, a causa de los sollozos, estaba casi sin voz y no podía hablar, ellos sufrían también conmigo, hasta el punto de derramar también abundantes lágrimas. Entonces hacía Jacinta en alta voz nuestro ofrecimiento: Dios mío, es en acto de reparación y por la conversión de los pecadores por lo que te ofrecemos todos estos sufrimientos y sacrificios. La fórmula del ofrecimiento no era siempre exacta, pero el sentido era siempre este. Tanto sufrimiento comenzó a minar la salud de mi madre. Esta, no pudiendo ya trabajar, mandó venir para hacerse cargo de la casa a mi hermana Gloria. La visitaron cuantos cirujanos y médicos había por allí. Se emplearon infinidad de remedios sin obtenerse mejoría alguna. El buen párroco se ofreció para llevar a mi madre a Leiría en su carro de mulas para que la viesen allí los médicos. Allá fue, acompañada de mi hermana Teresa, pero llegó a casa medio muerta por el cansancio del camino y molida de las consultas sin haber obtenido resultado alguno. Por fin se consultó a un cirujano que tenía su consulta en San Mamede, que declaró que mi madre tenía una lesión cardíaca, un hueso de las vértebras dislocado y los riñones caídos. La sometió a un riguroso tratamiento de puntas de fuego y varios medicamentos,
con los que obtuvo alguna mejoría. Este era el estado en que nos encontrábamos cuando llegó el día 13 de mayo de 1917. Por este tiempo a mis hermanos le había llegado la edad de asentar plaza en vida militar y como gozaba de perfecta salud, era de esperarse que fuera reclutado. Además, se estaba en guerra y era difícil conseguir librarlo. Con el temor de quedarse sin alguien que cuidase las tierras, mi madre mandó venir también a casa a mi hermana Carolina. Entretanto, el padrino de mi hermano prometió librarlo. Le recomendó al médico de la inspección y nuestro buen Dios se dignó por entonces dar a nuestra madre este alivio. 4. Apariciones de Nuestra Señora. No me detengo a describir la aparición del día 13 de mayo. Es de vuestra excelentísima y reverentísima bien conocida. Es también bien conocido por vuestra excelentísima y reverentísima el modo como se informó mi madre del acontecimiento y los esfuerzos que hizo para obligarme a decir que había mentido. Las palabras que la Santísima Virgen nos dijo ese día y que acordamos no revelar nunca fueron, después de decirnos que iríamos al cielo: ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiere enviaros en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Sí queremos, fue nuestra respuesta. Tendréis pues que sufrir mucho, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. El día 13 de junio se celebraba en nuestra parroquia la fiesta de San Antonio. Era costumbre en este día sacar los rebaños muy de madrugada y a las 9 de la mañana se encerraban ya en los corrales para ir a la fiesta. Mi madre y mis hermanas, que sabían lo mucho que me gustaba la fiesta, me decían entonces: vamos a ver si tú dejas la fiesta para ir a Cova de Iría para hablar allí con esa señora. En ese día nadie me dirigió la palabra, portándose conmigo como quien dice: déjala, vamos a ver qué es lo que hace. Saqué pues mi rebaño de madrugada con la intención de encerrarlo en el corral a las 9, ir a misa de 10 y enseguida irme a Cova de Iría. Pero he aquí que poco después de salir el sol, me viene a llamar mi hermano que fuese a casa porque varias personas que estaban allí me querían hablar. Quedó pues él con el rebaño y yo fui a ver para qué me querían. Eran algunas mujeres y hombres que venían de Minde, de los lados de Tomar, Carrascos, Boleiros, etc. Estos lugares están situados en un área de 25 kilómetros lejos de Fátima. Y ellos deseaban acompañarme a Cova de Iría. Les dije que aún era temprano y les invité a que vinieran conmigo a la misa de 8. Y después volví a casa. Esta buena gente me esperó en nuestro patio a la sombra de nuestras higueras. Mi madre y mis hermanas mantuvieron su actitud de desprecio, que en verdad me afectaba mucho y me dolía tanto como los insultos. Alrededor de las 11 salí de la casa, pasé por casa de mis tíos donde Jacinta y Francisco ya me estaban esperando y nos fuimos a Cova de Iría a esperar el momento tan deseado. Toda aquella gente nos seguía haciéndonos 1000 preguntas. En este día yo me sentía amargadísima. Yo veía a mi madre afligida, que quería a toda costa obligarme, como ella decía, a confesar mi mentira. Yo quería satisfacerla, pero no encontraba cómo hacerlo sin mentir. Ella nos había infundido a nosotros, sus hijos, desde pequeños, un gran horror a las mentiras y castigaba severamente a aquel que dijese alguna. Siempre, decía ella, siempre conseguí que mis hijos dijesen la verdad y ahora he de dejar pasar una cosa de estas a la más joven. Si todavía fuese una cosa más pequeña, pero una mentira de estas que trae a tanta gente engañada. Después de estas lamentaciones se volvía a mí y decía: dale las vueltas que quieras, y tú, o tú desengañas a esta gente confesando que mentiste,
o te encierro en tu cuarto, donde no podrás ni ver la luz del sol. A tantos disgustos solo faltaba que se viniese a juntar una de estas cosas. Mis hermanas se ponían a favor de mi madre y a mi alrededor se respiraba una atmósfera de verdadero desdén y de desprecio. Yo recordaba entonces los tiempos pasados y me preguntaba a mí misma, ¿dónde está el cariño que hasta hace poco mi familia me tenía? Y mi único desahogo eran las lágrimas derramadas delante de Dios. Yo le ofrecía mi sacrificio. En este día, pues, la Santísima Virgen, como adivinando lo que me pasaba, además de lo que ya narré, me dijo, ¿y tú, sufres mucho? No te desanimes, yo nunca te abandonaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Jacinta, cuando me veía llorar, me consolaba diciendo, no llores, seguramente con estos los sacrificios que el ángel dijo que nos que son estos los sacrificios que el ángel dijo que nos enviaría. Por esto tus sufrimientos son para reparar y para convertir a él a los pecadores. 5. Dudas de Lucía. Conviene anotar que se trata simplemente de un estado de confusión o de perplejidad provocado por las circunstancias familiares y por la prudente actitud del párroco. De ninguna manera puede considerarse como una auténtica duda de Lucía. Por este tiempo, el párroco de mi feligresía supo lo que pasaba y mandó decir a mi madre que me llevase a su casa. Esta respiró al fin, juzgando que el párroco iría a tomar la responsabilidad de los acontecimientos. Por eso me decía, mañana vamos a misa muy de mañanita y luego vas a casa del señor cura, que él te obliga a confesar la verdad, sea lo que fuere, que te castigue, que haga de ti lo que quiera, con tal de que te obligue a confesar que has mentido. Y así yo quedo contenta. Mis hermanas también tomaron el partido de mi madre e inventaron un sinnúmero de amenazas para asustarme con la entrevista del párroco. Informé a Jacinta y a su hermano de lo que pasaba, los cuales me respondieron, nosotros también vamos. El señor cura también mandó decir a mi madre que nos llevara, pero mi madre nunca nos dice nada de estas cosas. Paciencia, si acaso nos castigan, sufriremos por amor a nuestro Señor y por los pecadores. Al día siguiente fui allá, detrás de mi madre, quien por el camino no dijo ni una palabra. Yo confieso que temblaba a la espera de lo que iba a suceder. Durante la misa ofrecí a Dios mis sufrimientos y después atravesé el atrio detrás de mi madre y subí las escaleras del porche de la casa del señor párroco. Al subir las primeras gradas, mi madre se volvió hacia mí y me dijo, no me enfades más. Ahora mismo dices al señor párroco que mentiste para que él pueda el domingo en la misa decir que fue una mentira y así pueda acabar esto todo. Pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Toda la gente corriendo a Cova de Iría a rezar delante de una carrasca. Sin más, llamó a la puerta, vino la hermana del buen párroco, se nos mandó que nos sentáramos en un banco y a esperar un poco. Y por fin vino el señor párroco. Nos mandó entrar en su despacho, hizo señal a mi madre para que se sentase en un banco y a mí me llamó junto a su escritorio. Cuando vi a su reverencia interrogándome con tanta paz y con tanta amabilidad, yo quedé admirada. No obstante, me quedé a la expectativa de lo que viniera. El interrogatorio fue muy minucioso y casi me atrevería a decir agobiante. Su reverentísima me hizo una pequeña advertencia porque decía, ¿no me parece una revelación del cielo? Y cuando se dan estas cosas de ordinario, el Señor manda a esas almas a las que se comunica dar cuenta de lo que pasa a sus confesores o a sus párrocos. Esta, por el contrario, se retrae cuanto puede. Esto también puede ser un engaño del demonio. Vamos a ver, el futuro
nos dirá qué es lo que tenemos que pensar. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.